Caramba, no veo que diga que está grabando. Vamos a ver. Sí. Bueno, este, vamos a comenzar con materia bíblica realmente en el día de hoy. De hecho, estamos tratando yo no sé qué le pasa a mi computadora el día de hoy. ¿Están viendo la lámina? Sí, Sí, mi sí, profe. se ve. Bueno, gracias a Dios. Está Bueno, pequeña. Ahora sí ya me está más estaba amplia. preocupando el asunto. Bueno, vamos a tratar de ver un poco lo que es el entorno histórico, geográfico del Primer Testamento. Quizás les llame la atención que esté hablando de Primer Testamento y no de Antiguo Testamento. Yo creo que ahorita hay una corriente que está tratando de alguna manera mencionarlo de esta forma, porque cuando uno habla de algo antiguo es como si estuviera pasado de moda, ¿no? Como que si para nosotros el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez y sabemos perfectamente el peso tan grande que tiene incluso en la lectura del segundo. Entonces, siempre van a encontrar ustedes algunas expresiones de autores que les hablen de Primero y Segundo Testamento para tratar de llegar digamos, a un no desprecio, por decirlo así, de esta primera parte de nuestra escritura que para nosotros es tan santa y tan inspirada y tan valiosa como lo es el Nuevo Testamento. Otra consideración que quería hacer con ustedes es los nombres que son mencionados en los textos bíblicos. En primer lugar, al pueblo se les menciona como hebreos en esa primera parte de su formación durante lo que fue, si se quiere, la parte de las migraciones, la parte del éxodo. Después de la monarquía se les empieza a mencionar israelíes y después del destierro de Babilonia se les empieza a mencionar como judíos. Lo mismo pasa con la tierra. En un primer momento se trata de Canaán. En la monarquía se le menciona Israel, pero ojo, la tercera etapa se le menciona como Judea, no Palestina. Es curioso, pero la palabra Palestina, que o traducida es algo así como tierra de filisteos, ¿verdad? No es mencionada ni una sola vez en la escritura. ¿Okay? Este nombre, para quienes no lo saben, este, nunca tuvo una connotación importante hasta el emperador Adriano, que fue quien finalizó la guerra judía después de lo que fue el episodio de Masada. Y para tratar como de eliminar a los judíos de la faz de la tierra y que ni siquiera el nombre quedara, le cambió el nombre a la región de Judea por Palestina. Y desde entonces se menciona de esa forma. Estamos hablando del año 135 de nuestra era. Entonces, dicho esto, y antes de entrar en la parte histórica, es bueno señalar también la parte geográfica, porque el equivalente al Israel bíblico es de unos 100 kilómetros cuadrados de norte a sur y está surcado por 4 regiones principales: la llanura costera, que es aledaña al Mediterráneo, la región montañosa, la depresión del Jordán y el Mar Muerto, y por supuesto la meseta de Transjordania, que básicamente es una zona desértica. Podemos decir además que el clima se parece mucho al nuestro, en el sentido de que hay 2 estaciones principales: la estación de las lluvias, la estación de sequía, y la zona de Israel pertenece a lo que se conoce como la media luna fértil, que fíjense que a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates, que eso viene desde Babilonia, vamos a tener la situación de encontrarnos con una especie, digamos así, de media luna, en la que evidentemente vamos a encontrarnos con una zona que es muy apetecible precisamente porque es donde hay abundancia de agua. Discúlpenme un segundito esta breve interrupción.
Entonces, es lógico suponer entonces que a lo largo de la historia de Israel, este, haya sido, digamos así, perjudicada por distintos imperios que trataron de hacerse con la región, porque fíjense que quien sea capaz de tener el poder o el control de esa zona puede comunicar el norte de África con lo que es el resto pues del mundo conocido hacia Oriente. Entonces siempre fue una tierra sumamente apetecible, por decirlo así. Por otra parte, vamos a encontrar también, entre otras características geográficas, las sierras de Galilea, en primer término, donde vamos a encontrar, por ejemplo, el monte Tabor, donde se llevó a cabo la batalla contra Císara por parte de Débora. Vamos a tener también, ¿verdad? Lo que es en las sierras de Judá, el Monte de los Olivos, para nosotros muy conocido en el Nuevo Testamento, y donde hay mayor abundancia de montes es en Samaria, donde vamos a encontrar el Monte Garizim, donde los samaritanos construyeron un templo después del exilio de Babilonia y donde se dio abiertamente la separación entre los judíos y los samaritanos. El monte Gilboa, donde murió Saúl y su hijo Jonatán, y el monte Carmelo, donde se dieron todo lo que fue ese enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal. En la Transjordania vamos a tener el monte Hermon de nieves eternas y el monte Nebo, que es desde ese lugar donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir. Entonces, es importante conocer la geografía de los tiempos bíblicos porque como a lo largo de los textos vamos a encontrarnos con distintas localidades, entonces siempre es bueno uno como ubicarse en el mapa, ¿no? Y saber dónde estamos parados precisamente. También tenemos una serie de valles donde se dieron o las grandes batallas de los tiempos bíblicos o también los lugares donde se levantaron las grandes ciudades-estado, sobre todo en los primeros tiempos de formación del pueblo. También había caminos comerciales, el camino de las naciones en primer lugar, por el que atravesaban los ejércitos de los grandes imperios. Y se le llamaba también esto el camino de los filisteos. También tenemos el camino de las montañas, que es un paso intermedio, si se quiere, donde Jerusalén venía a ser como el puente y servía como de protección también. Y por supuesto, el camino de las caravanas, que iba desde Tebas hasta Mesopotamia. Si se quiere, el más importante, porque todo lo que era la parte comercial precisamente iba por esa vía y se llamaba también el camino de los reyes. Por otro lado, ¿verdad? Vamos a tener también los cursos de agua, evidentemente, el río Jordán, donde se bautizó nuestro Señor, el Mar Muerto, de gran importancia, porque en su ribera, podríamos decir así, se dan una serie de cuevas donde se encontraron los manuscritos más antiguos y más importantes de la escritura hacia el año de 1948 en las cuevas de Qumran. El Mar Muerto se llama así porque el alto nivel de salinidad que tiene impide que haya vida en sus aguas. Pero sin embargo, fíjense este señor que ven en pantalla leyendo la prensa y flotando prácticamente porque ese mismo nivel de salinidad tan elevado hace que la gente pueda flotar con facilidad. También vamos a encontrar uno que otro oasis en algunos textos. Vemos que a pesar de que son pocos en una tierra bastante desértica, también podemos encontrar oasis como el que está presente en el primer libro de Samuel en el capítulo 28. Además de esto, tenemos evidentemente el mar Mediterráneo, y aparte dos grandes lagos, que son el lago de Galilea y el lago Merón o Ule, que está hacia el norte del mar de Galilea.
Es bien simpático esto del mar de Galilea, porque no es mar, es lago. Y sin embargo, en los evangelios de Marcos y de Mateo es mencionado como mar de Galilea. Lucas lo llama mar de Genezaret y Juan lo llama de Tiberíades, pero nos estamos haciendo referencia al mismo mar que en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 34:11 lo encontramos como lago de Quineré. Entonces, ¿por qué se le dice mar en muchas ocasiones? Recuerden la parte geográfica que vimos en la primera lámina, donde hay evidentemente una zona montañosa y cuando de alguna manera los vientos que vienen del Mediterráneo chocan contra las montañas, producen a veces movimientos en el agua que prácticamente pareciera que estaríamos ante un mar, cuando en efecto no es así. Adelante, Sonia. Profesora, sí, quisiera que me aclarara una duda. Yo Ajá. tengo entendido Ajá. que el pueblo de Judea como tal nunca tuvo realmente acceso a lo que es el mar Mediterráneo, porque en ese sitio estaban los pueblos que ellos llamaban los pueblos del agua, que eran muy violentos y que no, que vivían en constante guerra con ellos. ¿Es así o yo lo aprendí mal? No, no, fue así en sus comienzos, ¿ok? Y en sus comienzos especialmente porque recuerda que, bueno, eso parte lo vamos a ver hoy, cuando ellos llegan a la tierra prometida, no se encuentran que es una tierra deshabitada completamente. Hubo terrenos que estaban deshabitados, pero hubo otros tantos en que de alguna manera tuvieron que luchar por establecerse. Eso lo vamos a encontrar en textos como el de Josué y el de Jueces, donde se percibe un poco cómo fueron, vamos a decir, esos encontronazos, ¿no? Esos encontronazos que se van dando, pero sí, en efecto, sobre todo hacia el norte del mar Mediterráneo, y hubo momentos en que prácticamente Israel era dueño de la región. Vamos también a ver un poco cuáles fueron esos momentos. Una característica de los primeros tiempos, sobre todo en las épocas, si se quiere, patriarcales, es que se establecieron una serie de ciudades que se conocían ciudades-estados y que rivalizaban entre sí. Entonces, sobre todo en lo que eran las grandes llanuras, ¿verdad? Se establecieron. Se cree que los primeros, vamos a decir, que llegaron ahí eran pobladores hicsos, ¿verdad? Que surgieron desde el norte de Europa y parte de la misma Asia para situarse en la región. Y entonces fueron estableciendo una serie de ciudades con unos reyes suelos. Cuando leemos sobre Jericó, nos están hablando de este tipo de ciudades, ¿verdad? Donde evidentemente tenemos en la cúspide a un rey, luego a todo lo que es su séquito, también el grupo sacerdotal, después los comerciantes, la gente que más o menos tiene cierto poder adquisitivo y evidentemente en la base de la pirámide vamos a encontrar a la mayor parte del pueblo. Entonces, estas ciudades tenían una característica, eran ciudades amuralladas, precisamente por esas descontinuas, vamos a decir, disputas que habían entre una ciudad y otra. Y esto hacía, ¿verdad? Que esos muros que protegían de alguna manera la ciudad, también había otro muro llamado burgo que rodeaba Palacio, estaba doblemente protegido. Pero, ¿qué pasaba con los pequeños pobladores? Los pequeños pobladores que estaban a veces ni siquiera en la base de la pirámide, sino por fuera de las murallas, tenían que pedir la protección de los señores y de los reyes de la ciudad. Y para ello tenían que pagar su diezmo, tenían que pagar su impuesto. Entonces, ¿qué pasaba cuando estos pequeños agricultores, si se quiere, no tenían un buen año porque llovía en exceso o sencillamente había una gran sequía? Perdían la cosecha, pero no por eso tenían que dejar de pagar por la protección. Entonces, de buenas a primeras, ¿verdad? Se encontraban vendiendo parte de su terrenito y entonces trabajaban, era como asalariados, pero ya la tierra no les pertenecía.
Si seguían las situaciones difíciles, a veces se veían en la obligación de venderse a sí mismos o vender a sus hijos o a su esposa para tratar de solventar la crisis económica. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que se nos mencione una serie de ciudades de este tipo, de las que evidentemente vamos a tratar de mencionar. En primer lugar, la ciudad de Gaza, que era una ciudad fortificada de los egipcios y que servían de control del faraón precisamente para tratar de mediar un poco, era como una especie de aduana, digamos así, porque ellos tenían que mediar el paso entre lo que era el paso desde África hasta la zona donde se encontraba todo estas ciudades-estado. Entonces, por otra parte, tenemos la ciudad de Jericó, que se considera la ciudad más antigua del mundo, con por lo menos 6.000 años de antigüedad. Tenemos también la ciudad de Hebrón, situada en el sur aproximadamente, ¿verdad? Allí murió Abraham, allí David fue proclamado rey precisamente en Hebrón y fue capital de Israel antes de que lo fuera Jerusalén, ¿verdad? Tenemos aquí también la ciudad de Belén, ¿verdad? Que se hace famosa en el Antiguo Testamento por ser la ciudad de la que es oriundo David. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo también nace en Belén. En la historia, la Siquén, la localidad de Siquén, que se remonta a la época de los patriarcas precisamente, allí se celebró la conquista de la tierra prometida y se hizo, eso lo encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 24, un pacto entre todas las tribus, ¿verdad? Tenemos también la ciudad de Samaria al norte, construida por la dinastía Hónrica, para ser la capital del reino del norte. Por supuesto, Jerusalén, también llamada ciudad de los Jebuseos, hasta que la conquistó David y la hizo capital del reino. Tenemos a Gibeá, donde nació Saúl, ¿verdad? Y Gilgal, donde murió Saúl en una batalla con su hijo Jonatán. También tenemos la ciudad de Silo, ¿verdad? Que es la ciudad de Efraín, al norte de Betel. Y ahí quedó el arca de la alianza durante cierto tiempo, como lo encontramos en el libro de Primero de Samuel. También tenemos a Megiddo, ¿verdad? Es una ciudad-estado bien fuerte de los cananeos y muchos de los pueblos en la región dependían precisamente de esa ciudad. Además está la ciudad de Berseba, ¿verdad? Era una ciudad cananea también, fronteriza al sur de Canaán, donde hay un santuario, el de Olán, Et Olán, y que en Génesis se cree que allí estuvieron tanto Abraham como Isaac como Jacob. Entre la flora y la fauna vamos a encontrar una variedad bastante común en los textos bíblicos, se mencionan una y otra vez, y es lógico, porque nos ponemos a pensar, si Jesús hubiera nacido en América, en vez de hablar de trigo, con toda seguridad estuviéramos hablando de maíz, pero el sicomoro, los abetos, los almendros, tanto en flora que tiene que ver con la alimentación, fue una región sumamente rica, sobre todo hacia el norte, porque era productora de olivos, de trigo, de especias, y todo eso permitió pues que sus pobladores pudieran tener acceso pues a sobre ciertas épocas a una determinada alimentación. Sabemos que también vivieron momentos de hambruna. Valga la misma observación con la fauna, porque todo lo que ustedes ven en pantalla son animales que se mencionan en los textos bíblicos, muy especialmente en el Antiguo Testamento. Ahora, si tuviéramos nosotros que hacer como un pequeño resumen, de qué manera podemos resumir la historia del pueblo de Israel, tendríamos que hablar de una primera etapa en la que evidentemente los patriarcas llevan la voz cantante en esa etapa. Después una segunda con el Éxodo y Moisés. Después la tercera etapa fue la de la conquista
Posteriormente tenemos la etapa de los jueces, evidentemente, seguida de una monarquía unida que posteriormente se divide, ¿verdad? Y de allí en adelante vamos a tener una serie de situaciones y dominaciones de pueblos que subyugaron a Israel a lo largo de su historia, donde vamos en primer término a mencionar a los asirios, después a los babilónicos, a los persas, a los griegos y finalmente a los romanos, pero ya estaríamos ahí hablando del Nuevo Testamento. Vamos a tratar de ver estas etapas de a poco, ¿no? Para tratar de irnos ubicando en lo que fue la génesis de este pueblo. Si nosotros hablamos de cómo fue la génesis del pueblo de Israel, tendríamos que llevarlo también a cómo fue la nuestra, ¿verdad? Nosotros en América teníamos unos grupos indígenas que posteriormente se reúnen con los conquistadores y después se suma la fuerza africana para, si se quiere, constituir un mosaico variopinto que hoy por hoy incluso se enriqueció con la migración, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no hay ningún grupo, el grupo judío tampoco lo es que sea completamente puro y que sea oriundo de una sola, de un solo tipo de pueblo, sino que aquí también vamos a tener la disposición de grupos que se quiere, se unen para constituir la nacionalidad de este pueblo y que vamos a clasificar en 4 grupos básicos. Entonces, el primero de ellos sería el de los grupos patriarcales. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de los patriarcas? La Biblia generalmente nos muestra un esquema trigeneracional, donde está Abraham, está Isaac, está Jacob, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber sido así, pero lo que sí es común en todos estos grupos es que se trata de clanes nómadas y seminómadas que de alguna manera van migrando constantemente de un lugar a otro, buscando mejores condiciones de vida, a veces es huyendo de conflictos bélicos, otras veces es buscando los cauces de agua. Lo cierto es que de una u otra forma, se cree que algunos clanes de este tipo vinieron de Oriente y estaríamos ubicados en lo que fue la historia de Abraham precisamente. Pero en el caso concreto de Abraham hay una novedad, porque el texto nos habla de una promesa, ¿verdad? Entonces, creo que fue Carlos Mester que dijo que Abraham viene a representar a todo aquel que en nombre de Dios y de su fe en él y por causa del amor a la vida se levanta contra toda situación de injusticia, de opresión creada por los seres humanos y que de una u otra forma busca cambiarlo, ¿no? Por lo que está dispuesto a abandonarlo todo, a cambiarlo todo y de alguna manera lo seguro por lo inseguro, porque en el caso concreto de Abraham no estamos hablando de un personaje que era que emigró porque no tenía bienes económicos. Por el contrario, él migra con toda su familia y la Biblia nos regala que son gente que tiene recursos, tanto él como el resto de su parentela, como su sobrino Lot. Y entonces, pero lo más característico de estos grupos, ¿verdad? Es que, y lo vemos básicamente en todo lo que es el Génesis, por ejemplo, del capítulo 12 hasta el capítulo, bueno, diría, hasta el capítulo 20, 31, 32, por ejemplo, son historias de familia. Son nacimientos, bautizos, disputas, suegro contra yerno, ama contra esclava. O sea, vamos viendo una serie de situaciones que están vinculadas a historias de familia necesariamente. Entonces, y donde se va formando un proceso muy lento de inmigración e inculturación de grupos nómadas, pastores que a través de la transhumancia van pasando de un lugar a otro. Entonces, de alguna manera, esto está presente en los textos bíblicos. Cuando uno empieza a observar textos en los que
los pastores de un grupo se enfrentan a los pastores del otro por las fuentes de agua. Uno va viendo también en estos textos el contraste que se va dando entre los pobladores de la provincia, por decirlo así, del campo, y los pobladores de la ciudad. Tomemos el ejemplo de Jericó, de Sodoma, de Gomorra, de todas esas ciudades que son vistas por la gente de la periferia como lugares de perdición, como lugares donde le hacen daño a la gente, donde la vida no tiene ninguna importancia. Por eso es que los grupos patriarcales de alguna manera conforman unos clanes, ¿verdad? Que van tratando de fortalecerse en la medida de que tienen más miembros. Por eso es importantísimo que las mujeres paran para seguir dándole población al grupo. Y es donde nace la moción de que una mujer que no es capaz de dar hijos al clan es una mujer que no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, eso de algún modo, ¿verdad? Vamos encontrándonos, ¿verdad? Que estos grupos también tienen como cultos particulares a lo largo de todo el camino, ejemplo Siquén, ejemplo Hebrón. Ellos van haciendo pequeños altares donde le dan culto a su divinidad. Ojo, en la época de los patriarcas, ellos no creen en un Dios Yahvé. Eso todavía ni lo piensan. Más bien son grupos que son enoteístas. Ellos piensan que cada quien tiene su Dios, ellos tienen el de ellos. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Esos cultos particulares se van dando a lo largo de toda la travesía en lo que ellos van al lugar, después regresan otra vez donde estaban, y en eso vamos viendo como una cultura, si se quiere, transhumante, donde se evidencia la simetría que hay entre la provincia y las grandes ciudades, ¿verdad? Y de algún modo vamos viendo cómo estos patriarcas van estableciendo una relación con Dios que es bien particular, porque Dios viene a representar para ellos el compañero del camino, el que abre el vientre de la mujer, el que de alguna manera va dando sustento y apoyo a esa serie de clanes, pues. Entonces, de algún modo, cuando juntamos a Abraham, Isaac y Jacob, estamos dando una unidad a una serie de tradiciones que evidentemente son comunes a cada uno de estos grupos. Entonces, la mujer y el niño en los grupos abrámicos es sumamente importante. Y está claro que no conocieron el culto a Yahvé, no todavía, pero sí que creían en un Dios personal, es un Dios dinámico, compañero de camino, un Dios familiar que está o pendiente de las realidades de cada día, como son el nacimiento, la muerte, los encuentros. Por eso es un Dios peregrino, pero también es un Dios de la promesa, que promete una gran familia a estos grupos. Y de alguna manera el culto patriarcal pertenece de algún modo al altar que ellos van a lo largo, como les dije, a lo largo de todo el camino estableciendo. Entonces, hay también una característica presente en la Biblia, y es que la manera de comunicarse muchas veces Dios con estos señores es a través de sueños. Recordemos los sueños de José, el sueño de Jacob, o sea, todo una serie de situaciones en las que va abriéndose paso a lo que posteriormente van a ser las visiones proféticas, ¿verdad? Entonces, y que con el tiempo llegaron a ser como lugares de peregrinación. Ese sería el primer grupo que interviene en la génesis del pueblo de Israel. Pero vamos a encontrar otros grupos llamados grupos apirú y que tienen su origen en lo que fueron las ciudades-estado. ¿Por qué razón? Porque probablemente son grupos campesinos que emigran y huyen del tributarismo de la planicie hacia las ciudades-estado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué testimonio de esto? Incluso son testimonios extrabíblicos, los encontramos en los textos de Ugarit,
en las cartas egipcias de Telamarna, y evidentemente se trata de ubicar a una serie de personajes que probablemente perteneciendo a las ciudades-estados en la base, huyeron hacia las montañas para que pudieran tener quizás pobreza, pero libertad, donde no les iban a secuestrar a las mujeres, donde no tenían que vender a sus hijos, donde de alguna manera trataban de sobrevivir, pero después de ser incluso esclavos de este tipo de personas de ciudades-estados, con la idea de que para ese momento ya se había inventado la cal y entonces establecer cultivos de planicie en las montañas representó para ellos la posibilidad de sobrevivencia. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película que se llamó El Cuarto Rey Mago, toca esta problemática de los apirú, algunos sedentarizados en la planicie, otros dedicados ¿cómo se llama? A saltar a las caravanas que pasaban por allí. Bueno, no tanto a las caravanas eran protegidas, sino más bien a grupos pequeños que la gente iba sin ningún tipo de defensa, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes pudiera leer Génesis 49:14, me encantaría para ver, ¿verdad? ¿De qué personajes estamos hablando aquí? Recordemos que la Biblia nos trae que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y estos nombres que ustedes ven en pantalla obedecen precisamente a los nombres de esos hijos. Es Johnny el que tiene el abierto para leer, Génesis 49:14. Aquí está, profesora. Adelante. Bien. Isaacar es un burro robusto, echado entre dos prados. Ajá. Con eso que nos están diciendo, que era un trabajador asalariado y en malas condiciones. Vamos a observar también que Zabulón, Aser, Dan, también son mencionados como gente que estuvo de alguna manera esclavizada en estas ciudades-estado, algunos dedicados al trabajo mercante, trabajando con barcos, por lo menos en el caso de Zabulón. Y entonces vemos cómo, ¿verdad? Se va presentando una situación. Fíjese, versículo 13. Zabulón habitará junto a la costa, será un puerto para los barcos, su frontera llegará hasta Sidón. Y nos va diciendo, ¿verdad? Que cuando se emigra hacia Egipto buscando precisamente mejores condiciones de vida, hay grupos que no se van a Egipto, sino que se quedan en la montaña. Y con el tiempo, estos grupos se hicieron numerosos. Y entonces vamos observando cómo se nos dice, aquella es la montaña de Isaacar, aquella es la montaña de Dan, la de allá está la montaña de Aser. Y posteriormente, cuando se da la unidad de las tribus, estos grupos también pasan a formar parte de esa unidad. Aquí se observa, estudiando los grupos apirú, también esa dicotomía que había entre las ciudades y las aldeas, ¿verdad? Entonces, y nos va dando, de alguna manera, la importancia de este grupo, que también la visión que podían tener de Dios era sumamente diferente. Para ellos tenía que ser un Dios guerrero, que no permitía las injusticias, que no permitía los abusos, aunque tampoco estamos hablando del Dios Yahvé todavía, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme. Galileo, tú no. Entonces, tenemos otra situación posterior y se trata de Egipto. Adelante, José Luis.
Perdone, profe, es No que te me llamó preocupes. la atención la Ajá. cita de Carlos Mesters, eh, cuando usted se refería a que Abraham es como el prototipo de los líderes que se levantan contra y situaciones que ¿podría recordarnos cuál era la situación contra la que se levantó Abraham? Es decir, cuál es la situación en la que él se encontraba, o porque Bueno, de Moisés pareciera más claro, pero sí. ya, bueno, yo no diría que Abraham se encontraba en una situación económica terrible, ¿verdad? Pero estamos ante un hombre bastante mayor que a su altura el mayor honor de un hombre es tener un hijo, no lo tenía, ¿verdad? A todas estas, entonces él, por una promesa de un Dios desconocido, ¿verdad? Da el salto hacia lo desconocido precisamente en un momento en que no estamos hablando de sacerdocio, no estamos hablando de templo, ni de todas esas realidades que llegan a tener peso tan marcado para el pueblo judío posteriormente. Y allí está la valentía, un hombre mayor atreverse a dar, uno no dice muchas veces, no, yo no voy a viajar más, ya yo no tengo edad para estar sanqueando por ahí por el mundo. Ya, si no lo hice de joven, no lo voy a hacer ahorita, ¿verdad? Y sin embargo, este hombre fue capaz de hacerlo. ¿Ves? Ese fue su imposible, vamos a llamarlo de algún modo. Incluso hay quienes comparan el personaje de Abraham con la Santísima Virgen María, por la valentía de decir sí a una aventura impresionante, ¿no? Como lo fue la encarnación de nuestro Señor. Entonces, en el caso concreto de Egipto, él llegó a ser bendición para el pueblo de Israel. Sabemos que en los primeros tiempos, tal como nos plasma la Biblia con la llegada de José, llegó a ser, digamos, la esperanza de un pueblo que tenía hambre. Lo que se sabe del pueblo de Egipto es que fue una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad y que por supuesto tuvo momentos de auge y de caída. Entonces, y hay como tres momentos de apogeo para ello, ¿verdad? Primero, el imperio antiguo, 2600-2100, luego el imperio medio, hacia 1640, y el imperio nuevo, en esta etapa donde se nos relatan los sucesos del Éxodo, en esta precisamente el imperio nuevo. Entonces, este ciclo que estamos abriendo ahora, que sería el ciclo de Egipto, del Éxodo y de Moisés, nos va mostrando también una situación paradójica, tal como nos las presentan los textos bíblicos, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos al comienzo, se nos dice que pasaron 400 años en Egipto. Después, cuando leemos el capítulo 12, se nos dice que apenas había pasado una generación entre José y la salida. Lo cierto es que aquí se da un proceso histórico en esta etapa que tiene una base sociopolítica cultica, porque es precisamente de aquí que podríamos nosotros decir que este pueblo nace como pueblo de Dios, precisamente por la experiencia que trae consigo la liberación. Entonces, es verosímil, ¿verdad?, que un grupo de hebreos, para esta época serían hebreos y no judíos, hayan estado en Egipto en condiciones de esclavitud. Incluso es posible que algunos grupos apirú también hayan conformado parte de este populacho, por decirlo así. Entonces, y por ende, ¿verdad? Tenemos una situación que nos va relatando el éxodo y que nos hace pensar, ¿realmente habrá ocurrido un éxodo o podremos hablar de varios éxodos? ¿Verdad? Entonces, hoy en día, la tesis más aceptada o lo más histórico que se presume es que tienen que haber ocurrido por lo menos dos éxodos. Uno, ¿verdad? Sería el de la expulsión o huida, ¿verdad? Probablemente quizás por algunas plagas que ocurrieron, que se les echó la culpa a este grupo, ¿verdad? Y que fueron sencillamente expulsados del país. Esto permite entender que este primer grupo, que se ubicaría hacia el 1400 aproximadamente, tomarían la vía de las caravanas, pasarían precisamente por las ciudades
de aduana y podría ser permitido con libertad el paso hacia la tierra prometida, donde se colocarían hacia el sur, hacia lo que es la parte de Hebrón. Por eso todas las tradiciones de Abraham dicen relación con este grupo, ¿verdad? Y incluso la tradición de los tamariscos, de los pájaros esos que van volando por migraciones y que, bueno, cansados de la migración caían y le servían de alimento a este pueblo, está vinculado a este primer éxodo que podríamos ubicar más o menos en esta etapa. Recuerden que todas las cosas que estamos mencionando, hay algunos datos históricos plenamente ciertos, pero otros datos son probables, porque recuerden que la tradición oral es larguísima en el tiempo y hay cosas que por las excavaciones arqueológicas, por los datos extrabíblicos que se han encontrado, por lo que la Biblia dice, se han llegado a ciertas conclusiones que hacen suponer que probablemente esto fue así. Recordemos que es hacia la época de David y Salomón, donde empiezan a ordenarse por escrito todas estas tradiciones y cabe suponer que probablemente el autor final ubica como en un solo éxodo toda esta experiencia, pero parte de lo que nos expresa en el escrito diera a entender que hay confluencia de diversas tradiciones que de alguna manera nos dan datos divergentes, ¿verdad? Y una segunda, vamos a decir, salida sería precisamente la crónica histórica que nos relata el texto bíblico y que evidentemente tenía como personaje principal a Moisés, quien fue el enviado por Dios para rescatar al pueblo de la esclavitud. Entonces el texto nos está diciendo en un primer momento algo que uno dice, bueno, pero hay que algo que se contradice, porque si en los primeros capítulos le da orden a las parteras para que los niños varones sean ajusticiados porque ese pueblo está creciendo demasiado, porque entonces la migración nos va a arropar, entonces va a haber más hebreos que egipcios. Fíjense que parte de esto, la historia a veces como que es cíclica, ¿no? Porque parte de las xenofobias que a veces encontramos en relación con nuestro pueblo venezolano, en algunos sitios tiene que ver con eso, que como que somos demasiados los que estamos en otros países. Ese temor que sentía el pueblo egipcio, uno siente ahorita leyendo muchas veces las páginas sociales que está ocurriendo con nosotros también. El caso es que en la situación del éxodo, entonces uno dice, ¿cómo entender que si no estamos en posición de tener a un pueblo tan, vamos a decir, si bien esclavo, pero que está creciendo numéricamente aquí en nuestro pueblo, ¿cómo se entiende que cuando quiere salir Moisés con su pueblo no lo dejen salir? Entonces, fíjense cómo las tradiciones se van juntando y no, para darnos un relato de que primero quieren permiso, pero después se lo niegan. Entonces, este éxodo, ¿verdad? Como no tiene permiso de salir, tiene que coger no la vía de las caravanas, porque tendrían que ser retenidos allí, sino coger la vía del desierto y dirigirse hacia el Sinaí. Y es allí, ¿verdad?, donde vamos a encontrar toda esa historia que abarca 40 años del pueblo que estuvo a lo largo de su historia, 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, sabemos que el liderazgo de Moisés y sus hermanos fue fundamental en esta etapa, ¿verdad? Entonces, parte de considerar la crónica histórica, ¿verdad?, llega a pensar que a veces eso de que dejaran los hornos prendidos, que habla de la prisa que tuvieron que irse. Entonces, la salida en términos geográficos por la ruta del desierto los lleva hasta el Sinaí. Ahora, ¿cuál es la relación
de Moisés con el Sinaí, cuando allí vamos a encontrar el sacerdote de Madián. ¿Cuál es la relación, si recuerdan, que tiene Moisés con Madián? Yo creo Ajá, que era el suegro. correcto. Su suegro Yetro era sacerdote de Madián. Y sabemos que Séfora, la esposa de Moisés, era hija de este señor. Y es entonces, ¿verdad? Donde no solamente estamos a hablar del grupo exódico que llega hasta el Sinaí, porque ese no es un lugar agreste, allí también hay población. Y es precisamente del Sinaí, ¿verdad?, que le llega a este grupo la visión de un Dios del trueno, de la montaña, un Dios que es celoso, que no admite que se crean otros dioses. Y vamos viendo, ¿verdad?, cómo se va integrando este grupo de Moisés con el grupo del Sinaí, ¿verdad?, para constituir un grupo que emigra hacia la tierra prometida y que luego de 40 años llegan, pero no se quedan en el sur como el grupo que fue expulsado, sino que llegan hasta el norte, donde traen las tradiciones de Jacob y de José. El pozo, el Siquén, recuerden, el pozo de la Samaritana, es precisamente este pozo que tiene vinculación con la tradición de Jacob, ¿verdad? Entonces, esta experiencia del éxodo, de alguna manera, es hermosa, pero al mismo tiempo estamos hablando de cosas que probablemente ocurrieron así. No tenemos mayores datos para afirmar otra cosa, porque las informaciones históricas que poseemos, si se quiere, este, no son exactas, y que lo más importa es el carácter teológico, querigmático de este evento, que de algún modo lo que viene a representar es la liberación de un pueblo que ve la mano de Dios en esa liberación y en ese escape. Entonces, también entonces, este pueblo llega, ¿verdad?, a la tierra prometida. ¿Y qué podemos nosotros entonces encontrar con este grupo que se une, ¿verdad?, de una forma y otra? Adelante, Briseida. Profesora, y entonces ese pasaje donde se abrieron las aguas y tal, ¿dónde fue? Vinculado al grupo de Moisés, claro. Claro, pero fue Ahora, en ese golfo que se ve ahí, cerca ajá, del Sinaí. probablemente sería ¿cómo se llama?, una etapa en que la marea bajaba, que quizás ellos pudieron pasar, pero fueron capaces de ver la mano de Dios en ellos, porque se diera justo en el No, no, momento de su claro, dificultad. ¿Entiendes? seguro, Entonces, seguro, pero como no veo más agua por ahí, no, en el desierto hay muy sí, poca agua. por ¿Verdad? eso que veo es esa Ajá, parte del golfo ese. ajá. Gracias, Y profesor. fíjense que este grupo del desierto, con este se vincula el episodio del maná, que caía cada noche para que ellos pudieran alimentarse al otro día. Y cuando tenían sed, llegaba Moisés, por orden de Yahvé, le daba la roquita, pácata, y entonces salía agua de la roca. Por lo menos eso nos lo relata el texto. Entonces, lo que yo quería con este pequeño espacio era tratar como de resumir que los grupos humanos fundantes del pueblo de Israel, si lo llevamos a lo estricto, por lo menos tiene que haber estado formado por 4 grupos humanos que finalmente se encuentran en la tierra prometida y hacen un pacto, porque ellos son capaces de hacer ese pacto, tomando en cuenta como base el episodio del Éxodo y la liberación, porque prevaleció el pasado glorioso del grupo mosaico sobre los demás. Y entonces todos los grupos se agrupan como uno en razón y en función de ese episodio glorioso, porque ningún grupo había enfrentado de tal forma un enemigo común en su propia casa y en el centro del poder. Entonces, ahí prevalece. Fíjense que tenemos en los grupos Apirú
¿Quiénes son los grupos apirú? Los empobrecidos del sistema tributario cananeo, ¿verdad? Algunos mercenarios, la mayoría campesinos. Para ellos, la visión que tienen de Dios es de un Dios guerrero. ¿Y qué hacen? Huyen a las montañas para poder sobrevivir. Después tenemos los grupos abrámicos al sur de Palestina, pastores de ganado, seminómadas que buscan de un lugar a otro mejores pastos, mejores condiciones de vida. Para ellos Dios es un Dios de familia, peregrino, dinámico, que les acompaña. ¿Y qué hacen ellos? Buscan tierra, buscan pasto, buscan agua. El grupo mosaico proviene de Egipto, ¿verdad? Y ahí son muchas veces grupos esclavizados, algunos a Perú, y para ellos, ¿cuál es su visión de Dios? La de un Dios liberador, el Elohim paterno, el padre del pueblo. Buscan la liberación y quieren huir de la opresión. Entonces, y el último grupo, que es el grupo sinaítico, es fuera de Canaán, completamente en el Sinaí, y son mayormente campesinos que crían pequeños ganados. ¿Y en qué Dios creen? En un Dios único, que es celoso, que es el Dios del trueno, de la montaña y del rayo. ¿Dónde se reciben los 10 mandamientos? No es en la montaña. Entonces es aquí donde precisamente buscando pastos para el ganado, donde vamos entonces emergiendo un grupo que al llegar a la tierra prometida se juntan, ¿verdad? Con los que quedaron allá y hacen una alianza con ellos. Es muy hermoso esto. Ahora, cuando ellos llegan, ¿verdad? A la tierra prometida, y esto lo vamos a encontrar en textos como el de Josué y el de Jueces. Entonces, y nos ubicamos en una época de unos 240 años aproximadamente, donde vamos a encontrar que se da de a poco el asentamiento histórico, social y político. ¿Por qué? Porque se juntan todos los grupos. ¿Por qué se juntan? Porque cada uno de ellos está huyendo de algo. Y a veces unirse contra un enemigo común da la fortaleza que un grupo pequeño no puede darse por sí mismo. Se va asentando la alianza. Eso lo vemos en Josué 24, donde este grupo, así como se hacían alianza con los reyes de las ciudades-estado, se hace alianza también con el Dios Yahvé, donde ellos se comprometen a que va a ser su único Dios, ¿verdad? Y el Dios se compromete con ellos a ser su protector, padre. Y donde empiezan a darse cimiento a algunas tradiciones orales. Se recopilan algún norma del Pentateuco, las tablas de la ley, pero no podemos pasar de allí, ¿verdad? Ahora, aquí nos hacemos preguntas también. ¿Cómo es posible que unas tribus seminómadas, sin preparación militar, sin armas, ¿verdad? Pudieran imponerse a un enemigo cananeo muy superior a ellos? Podría que buscarse la respuesta en varios factores. Primero, el empobrecimiento de Canaán por la explotación agrícola, ¿verdad? La inseguridad, como dicen las tablillas de la Alamarná, la lucha interna entre las ciudades-estado que probablemente podían estar en una etapa de decadencia, la composición étnica de la zona que era muy variada, ¿verdad? Entonces puede ser, ¿verdad? Que además estos que venían con un fervor, si se quiere, religioso y nacionalista, que llegaran a imponerse. Ahora, las excavaciones arqueológicas dan paso a considerar de una especie de asentamientos que se dieron hacia el año 1200 aproximadamente y que podría corresponder a estos grupos humanos. Pero autores como Ska piensan que probablemente más bien eran filisteos. Se sabe que los israelitas lograron imponerse en las regiones montañosas. ¿Por qué? Porque en las regiones montañosas había personas que igual que ellos habían pasado trabajos y dificultades y ellos de alguna manera fueron acogidos, ¿verdad? Entonces, y sobre todo, aquí presta un valor importante a lo que son las tribus, pero en la presencia de las mujeres, porque se habla que la penetración de las tribus se dio en las
tribus de Lía y de Judá, de Raquel, de Gad y Aser. Entonces vamos viendo, ¿verdad? Cómo aquí la historia se junta con lo teológico, porque fíjense que en el relato de Josué se nos habla de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Donde se le da vuelta a la ciudad durante 7 días y las murallas caen completamente. Bueno, históricamente se sabe que para esta época la ciudad de Jericó no existía. Estaba en una de sus etapas de decadencia porque la ciudad fue construida y reconstruida por lo menos 6 o 7 veces. Las distintas excavaciones o etapas dan a entender las veces que esa ciudad fue reconstruida. Entonces, tanto Jericó como Ai eran ciudades no existentes. Entonces, hablar de la caída de la ciudad, ¿verdad? Hablando de la forma como Josué nos los narra, lo cierto es que históricamente es posible que para este momento estos grupos venidos del desierto, en efecto, lograran irse poco a poco imponiendo en la ciudad. Es lógico suponer, ¿verdad? Que en algunos grupos sería sin problema, pero en otros fue con grandes confrontaciones. Sabemos que incluso hasta David no se acabaron por completo con esos conflictos, especialmente con los filisteos. Ahora, también puede haber sido un asentamiento progresivo que se fue dando de a poco, por decirlo así, que hayan encontrado también que campesinos y pequeña gente también se alzaran, pues, y de alguna manera apoyaran a este grupo que estaba entrando, ¿verdad? De levitas, si se quiere, venidos de Egipto. Pero no podemos nosotros aseverar nada más porque no tenemos elementos como para afirmar algo más, ¿verdad? Sí hay quienes afirman que sí es verdad que Israel se asentó en la región, pero es porque tomaron el turno de una cultura que ya estaba moribunda completamente, ¿verdad? ¿Qué pudo ayudar en esto? El uso del hierro, que para este momento ya formaba parte precisamente como implemento de trabajo que pudiera ayudar también para coger la construcción, ¿verdad? Y esto permite también entender cómo un grupo que vino de la servidumbre, si se quiere, vino a contribuir su historia como la historia oficial de la nación, porque así fue, ¿verdad? Se explicaría que el mandamiento de no tener otros dioses fuera de Yahvé, ¿eh? De alguna manera era como decirles, si ustedes creen en otros dioses, están legitimando la servidumbre a reyes humanos nuevamente. Entonces, lo que sí podemos afirmar es que el libro de Josué es menos histórico que el de Jueces, porque Josué habla de una conquista que se dio prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo. En Jueces sí vemos un poco cómo fue ese proceso de diversas confrontaciones, de grupos que chocaron probablemente por la tierra. Entonces, ahí de alguna manera un dejo de historicidad más auténtico en el libro de Jueces, ¿eh? Entonces, es así. Adelante, Julieta. Sí, quería preguntar, para ese momento de la conquista, ¿ellos son los hebreos o ya son los No, israelitas? siguen siendo hebreos israelitas, es después de la monarquía. Ajá. ¿Y de dónde venía, perdón, quizás usted lo explicó y no estuve pendiente, de dónde venía el nombre de hebreos? De hebreos, hebreos es como el que está de paso del nomadismo de la época primera. Fíjate que incluso hebreo se parece a pirú, porque tienen las mismas letras. O sea que estamos hablando de grupos que conforman esa primera etapa del pueblo de Israel y que de una u otra forma van mostrándonos como una especie de matriz, por decir así. Ajá. Ok, entonces perdón, esos Ajá. cuatro grupos que mencionó antes son los que forman el pueblo hebreo Bueno, ya para el momento en que eh, entran en la tierra prometida. recuerden lo que les dije, es una teoría, ¿ok? Es Sí, una claro. teoría, la más aceptada si se quiere, ¿no? Sobre todo porque no hay ningún grupo que sea 100% puro. Ajá. Fíjense que ahorita con esto
del ADN, que hasta te sacan historias por las páginas sociales. Dicen que han hecho estudios con una persona catirita, blanquita, casi albina, de ojos azules, y resulta que le hacen las pruebas y tiene no sé cuánto de africano, no sé cuánto de negro, no sé cuánto de asiático. Y nos damos cuenta que no hay ningún grupo humano que sea completamente puro, a menos que se haya conservado desde siempre y no se haya mezclado nunca con nadie. ¿Ves? Y entonces el pueblo de Israel no es una excepción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Tendríamos que agregar diciendo que la época de Josué y de jueces fue una época sumamente difícil, precisamente por estas escaramuzas con otros pueblos que de una u otra forma, cada quien quería buscar un lugarcito, pues, para donde poder vivir. Pero en la época de los jueces tiene como cierta característica que hay como una doble doctrina, por decirlo así. Hay una periodicidad histórica, ciclos en que ellos están de alianza con Dios, queremos a Dios, lo amamos, no nos vamos a apartar nunca de él, pero después de buenas a primeras le dan la espalda. Entonces empiezan a pasar trabajo, empiezan a ser sometidos, después llega entonces, le dicen, bueno, eh, por favor ayúdanos Dios, ayúdanos Yahvé. Y entonces se suscita a una especie de héroe, de juez que los libera de la opresión que están viviendo, vuelven a hacer alianza con Dios hasta que posteriormente vuelven a caer en la tentación y en la idolatría. Esto es una constante que se ve a lo largo de toda la historia de los jueces, donde vamos a encontrar dos tipos de jueces, los salvadores y los menores, lo que nos remite evidentemente a diversas fuentes. ¿Ah? Recuerden que todavía estamos aquí en un plano de mucha tradición oral. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la campaña de Débora es demostrada o puesta como un punto culminante de la solidaridad nacional, ¿verdad? Y entonces, y vamos a observar una cosa bien simpática, hasta el capítulo 16 es profundamente antimonárquico el libro de jueces. De ahí en adelante vemos cómo piensan que la mayor parte de las desgracias que les ocurren es porque no tienen rey, precisamente, no tienen quien nos dirija. Adelante, Isabela. Sí, Profesora, bueno, escuchando sus disertaciones, yo siempre trato de profundizar más aún, sobre todo en las dramáticas humanas, y cómo me parece que hay un común denominador. O sea, el éxodo tiene un punto importante en la historia de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Incluso Cierto. nosotros cuando leemos la historia del libro de Génesis, por ejemplo, cuando José, hay un drama familiar, cuando José lo expulsan, es vendido por sus hermanos y ahí él prospera. eh, pero yo siempre busco también adecuar todo eso a los contextos, ¿no? Y vemos que Dios interviene en la historia de los pueblos, de la gente y unos milagros aquellos, pero yo me atrevería a decir que estamos viviendo en estos tiempos, cada época tiene su manifestación, su historia, pero estamos viviendo una especie de adormecimiento. Porque cuando uno escucha ese Dios histórico, pues bueno, uno busca también que se encarne en nuestra realidad. ¿Quiénes son los profetas hoy? ¿Cómo estamos viviendo nosotros ese tiempo de éxodo? Es como un común denominador que se repite y que nos hace volver a Dios. Pero siempre yo busco, y no sé si esté bien o mal, no quedarme solamente en la mera historia a modo de repetirla, sino contextualizarlo, llevarlo a mi realidad actual, ¿no? Y de esa manera puedo lograr una mejor integración. Pero sí me atrevería a decir, luego de profundizar en todo esto, que evidentemente el Antiguo Testamento es difícil de comprender, que estamos en una especie de adormecimiento hoy. Eso lo dejo abierto para la reflexión de cada uno. ¿No? Eso que tú dices es cierto y en efecto, leer los textos bíblicos, yo creo que lo hemos mencionado varias veces, es un espejo en el que nosotros podemos vernos reflejados de una u otra forma, porque las situaciones que se enfocan allí son situaciones que en algunos momentos nos siguen ocurriendo y que en algunas somos hasta protagonistas. Entonces, ¿de qué manera lo vivió el pueblo? ¿De qué manera lo vivo yo hoy? Eso es una realidad.
O sea, de allí la importancia de ese juego entre la exégesis y la hermenéutica, ¿no? De llegar al pueblo para iluminar mi hoy. Entonces, eso es interesante, pues, desde todo punto de vista. Lo cierto es que en estos dos libros se ve sobre todo cómo hay como una toma de conciencia, ¿verdad? De pertenecer a un mismo pueblo a pesar de la distinta procedencia. Y eso tampoco nos debe dejar de olvidar que todo esto nos llevó a la monarquía también. Incluso como punto límite de la época de los jueces, vamos a tener un personaje que es Samuel. Samuel se identifica como el último juez y prácticamente el primer profeta, ¿verdad? Y entonces nos encontramos precisamente, Dios mío, espérense un momentico porque yo tengo que poner la otra presentación. Yo no me fijé que llegaba la última ya. Sí, entonces aquí, déjame ir a la otra. Ajá. ¿Están viendo la lámina? Sí, profesora. Ajá, Sí, adelante, profesor. José Luis. Sí, profe, quería hacerle una pregunta eh, con respecto al tiempo más o menos que va entre la llegada del pueblo al territorio, ¿verdad? Y este periodo de los jueces, entiendo ahí que son cerca de 1000 años, que dura No, el tiempo, no, 241 años. 200, exacto, 240 años, ok, Sí, perfecto. Y después sí. ya vendrán los profetas, entonces una vez que ellos se instalan, vienen entonces los profetas. Bueno, es que cuando empiezan a haber injusticia, aparecen los profetas. Claro. Cuando O sea empiezan a que haber ellos, injusticia. vamos a decir así, que ellos salen del pueblo, salen porque estaban mal allí y comienza ese éxodo. Llegan y se instalan y entonces se organizan en torno a la ley, por eso los jueces, ¿no? O sea, pienso Ajá. yo, no sé si estoy Sí, equivocado. sí. Su O primera sea, forma de entonces gobierno fuera la de los jueces, fueron los jueces correcto. porque estaban en torno a la ley. Pero parece que entonces esto tampoco llega a ser eficiente y por eso los profetas entonces comienzan a aparecer como para cuestionar la acción misma de los jueces. ¿Es así? Sí, bueno, por ahí va la cosa. Fíjate que ellos, en un primer momento, cuando hacen alianza con Yahvé, se comprometen a que no van a ser idólatras, que nunca se van a ir con otros dioses. Pero ¿qué les pasa? El entorno, cómo echa a perder el entorno, ¿no? El mundo en que vivimos. Ellos empiezan a darse cuenta que sus vecinos tienen reyes. Y entonces dicen, ¿y nosotros por qué no tenemos reyes? Ya los jueces como que ya no son vistos con tanta autoridad, ya como que queremos algo más, queremos un rey que nos defienda, ¿verdad? Y entonces es cuando le insisten a Samuel, que todavía funge de juez, ¿verdad? Y le dicen, queremos un rey. Samuel habla con Yahvé, porque en esta etapa se nos muestra mucho cómo a través de los sueños, cómo a través de diversas circunstancias de la vida hay personajes que tienen contacto con Dios y de alguna manera perciben esa voluntad de Dios. Entonces, dice, no, no quiero que tener reyes. Fíjese que todo lo que le ha pasado a los demás países que buscan reyes, quien busca reyes humanos entonces termina padeciendo. Recuerden que nuestro rey es Yahvé, nosotros no tenemos que estar buscando reyes, pero ellos se empeñan, ¿verdad? Y así fue. Entonces hubo una etapa de unos 70 años donde tuvieron tres grandes reyes, que fueron Saúl, David y Salomón. Entonces, vamos a decir que tanto Saúl como David fueron ungidos por Samuel. Incluso David fue ungido en vida de Saúl. Y la Biblia nos regala todo lo que es el segundo de Samuel, una etapa bastante dura de enemistad entre David y Saúl, que incluso David se había casado con Milca, que era hija de Saúl. Después se la quita y se la da a otro soldado. O sea, conflictos ¿cómo se llama? Familiares
y donde evidentemente la política está metida en toda esta cuestión. Quizás la presión de los filisteos influyó también en esta decisión de tener reyes, ¿verdad? Las necesidades, si se quiere, del paso de una civilización que todavía era nómada con el gobierno de los reyes, de pasar a una civilización más sedentaria, si se quiere, ¿no? Y evidentemente, sobre todo, la influencia de los pueblos vecinos que tenían reyes, ¿verdad? Entonces, Saúl sale coronado en el 1050, ¿verdad? Le suceden David y Salomón. Ahora, Saúl, por una parte, tenía dos esposas, Abinabat y Rispa, pero ya tenemos a un David que entre esposa y concubina tiene 10 mujeres, ¿verdad? Milca, Bexabé, Abigail, las tres esposas. Después tenemos Maaca, Atinoá, Agit, Abital, o sea, 10 mujeres en total. Pero el que la puso mejor fue Salomón, ¿verdad? Porque entre esposas y concubinas tuvo casi 1000 mujeres. O sea, empezaron a hacer, vamos a decir, pactos con reyes, con otros reyes y se encontraron de buenas a primeras, ¿verdad? Con que el pueblo se fue perdiendo esa alianza, se fueron olvidando de esa lealtad que le debían a Yahvé, ¿verdad? Entonces, eso sí, desde el punto de vista del progreso, nunca como en la época de David y Salomón llegó el reino a tener la mayor cantidad de territorio. Fue una época de muchas conquistas, donde se gastó muchísimo en soldados, en burocracia, y donde evidentemente el pueblo empezó a pasar pobreza, empezó a pasar distintos tipos de esclavitudes, que en el caso del Éxodo era de un pueblo contra los hebreos, pero aquí era del pueblo contra el propio pueblo, ¿verdad? Empiezan ¿cómo se llama? La predicación de los profetas tratando de señalar las irregularidades que se están cometiendo. Mira, si nosotros leemos en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 10, cómo era la riqueza en la época de Salomón, yo particularmente nunca termino de entender cómo ponen ¿cómo se llama? A este señor, a Salomón, como hay, es más sabio por alguno que otro, ¿cómo se llama? Que algún otro episodio de sabiduría, ¿no? Pero aquí se habla que tenía incluso, reclutaba trabajadores y los tenía en condiciones de esclavitud para construir el templo. En el capítulo 9 se nos dice que el rey Salomón construyó una flota, un pueblo que jamás fue marinero, ¿verdad? Entonces, con esclavos suyos, marineros expertos, junto con los esclavos de Salomón. Entonces, uno se pregunta, ¿lo visitaba la reina de Saba? Entonces, dice, ¿no? Que de alguna manera, todo lo que recibía era, digamos, los tributos de los otros reyes que le rendían pleitesía. Es lo mismo que pasó con las ciudades-estado, solamente que ahora era Salomón quien recibía eso. Y fíjense, ustedes sí han leído Apocalipsis, ¿verdad? Hay un número 666, no sé si ustedes lo tienen presente, que hace referencia precisamente a la gematría, a que según el hebreo y el griego, podemos con los nombres de una persona sacar un valor numérico. Y entonces el 666 se refiere a Nerón. Pero en el Antiguo Testamento hay otro único texto donde sale el 666 y es referido a Salomón. Y lo tenemos aquí en la Primera de Reyes 10:14 y les leo. El oro que recibía Salomón al año, ¿verdad? Era de 666 talentos, sin contar el proveniente de los impuestos a los comerciantes, el tránsito de mercancía y lo que recibía de los reyes de Arabia y gobernantes del país. Entonces, podemos entender que sobre todo el norte del país, que es donde se daban las cosechas, donde salía el trigo, la cebada, los olivos, podemos entender entonces, ¿verdad?
que empiece la gente a querer alzarse, pues a querer protestar. Adelante, José. Buenas tardes, profesora. Ha mencionado justamente que Salomón es mencionado como el sabio, ¿no? Eh, que pareciera que no tiene los criterios, las condiciones o los elementos para manifestarse realmente como alguien sabio. Y al mismo tiempo, en la tradición judía y que bueno, también adoptamos nosotros los cristianos, está el aspecto de David como un excelente rey, aquel que tenía el corazón como Dios quiere. Ahora, lo que me viene a la mente, hay posibilidad de que eh, en la lectura bíblica se haya quedado cada una de estas personas como un personaje, pero que realmente no representa las realidades propias de ellos mismos. Es decir, David como aquel que tenía el corazón de Dios, más no significa que en todo lo que tiene David representa eso, y igualmente se puede lanzar eso a Salomón y tantos otros que van al recorrido del Antiguo Testamento. Mira, tú lo que estás diciendo es que somos humanos, los personajes bíblicos no son diferentes a nosotros. Puede ser que Salomón haya empezado siendo un hombre muy sabio, pero después el poder, la ambición, lo hizo coger por otros derroteros. Igual David gobernó en nombre de Dios y no mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Claro, se arrepiente y después la grandeza de David está en su arrepentimiento. ¿Ves? Pero Pero eso, son personajes sabios, como que digo, son personajes como nosotros, con claro, nuestras pasiones, nuestras virtudes, nuestros defectos. El asunto está que, en mi humilde opinión, Salomón empezó muy bien, pero después se dejó llevar por el poder. eso no describiría también la tendencia que tenemos justamente de refugiarnos en el pasado, en esos ideales. Y bueno, después Jesús critica y señala como ustedes se afianzan en las tradiciones y las costumbres y dejan de lado el mandamiento de Dios. Es decir, me viene un poco en el pensamiento de que podemos eh, quedarnos escudándonos en la idea de que somos católicos, esta, viene la Semana Santa, es una Semana Santa que tiene esto y esto y aquello, pero no nos aperturamos a lo nuevo que está manifestando Dios en el día a día. ¿Y por qué? Porque estamos todavía con el canto, con la oda de la tradición y el pasado religioso. Es como estamos construyendo silos espirituales y que de una u otra manera los personajes bíblicos vienen a justamente a hacer una alegoría de ellos. Claro, pero fíjate que ese fue, si se quiere, la esperanza de este pueblo. Mirar al pasado precisamente a la época bonita, a la época que ellos eran fieles. ¿Quién de nosotros no quiere recordar momentos bonitos que hemos vivido? O sea, cuánto, a veces con añoranza, miramos entonces un pasado que se nos fue. Y entonces el pueblo de Israel no es diferente de nosotros. Lo cierto es que este pueblo empieza a reclamarle a Salomón, sobre todo la gente del norte, decía, mira, no podemos seguir con los impuestos como los estás poniendo, ya no nos da para más, ya nos estamos quedando sin comer, ya el pueblo está pasando necesidades, mientras que ustedes en palacio están ostentosamente. Este, Cuando leemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un profeta como Amós, habla de la ostentación de los palacios, mientras que al pobre lo matan por un par de zapatos. Eso sigue ocurriendo en nuestro barrio. O sea, y entonces tenemos a un Salomón que dice que no, que la única manera que hay que mantener los soldados en las fronteras, que hay que tener esto de esta forma, que no podemos de ninguna manera echar un paso atrás. ¿Y qué pasó? Muere Salomón, 931 muere Salomón. Se acaba la monarquía unida. ¿Por qué razón? Porque cuando los pobladores del norte se encuentran con Roboam, que es hijo de Salomón, y le dicen, mira, vale, nosotros hemos conversado con tu papá, eso está en primera de Reyes, capítulo 12 en adelante. Nosotros queremos, caramba, que nos bajen los impuestos, no podemos seguir como vamos, estamos pasando demasiado trabajo. Y entonces le dice, ¿ustedes creen que mi papá le puso mucho impuesto? Bueno, esperen a que vean lo que les voy a poner. Prepárense porque van a ir a pegar. Entonces, ¿qué pasó con eso?
El pueblo se escindió y se dividió en ese momento y es cuando comienza la monarquía dividida. Judá, con su capital Jerusalén, la gobierna Roboam, hijo de Salomón. Pero la parte del norte, llamada también Israel, con capital en Samaria, les da, si se quiere, un golpe de estado y ponen como rey a Jeroboam, que fue un general de David y Salomón. Estamos hablando de una etapa que dura desde la muerte de Salomón, 931, hasta el 587 con la invasión de los babilonios. ¿Verdad? Entonces, adelante, Briseida. Profesora, había leído que el último, bueno, por así decirlo, la revelación de Dios terminó con Jesús y que después no Así, van a haber más profetas, solamente revelaciones privadas, porque así también lo hizo saber Irineo y de hecho Irineo de León y dijo que si venía alguien que dijera que era un profeta, era un hereje. bueno, eso no solamente lo dice la Biblia, lo dice la tradición. Y recuerden que las revelaciones privadas no son apoyadas por la iglesia. Uno puede creer Claro, en pero alguna de estas revelaciones, pero lo la que quiere iglesia decir no, no les da la que no van a bendición. haber más profetas. No. Lo cierto es que comprender bien en esta época, sobre todo la época que vamos a ver acerca del exilio, nos permite entender con una mayor claridad qué fue, o sea, por qué llegaron al exilio y cuáles fueron las consecuencias de allí en adelante, ¿verdad? Lo cierto es, ¿verdad?, que como monarquía dividida se debilitaron. Evidentemente, al tener reyes diferentes, en el sur, mal que bien, siguieron un poco la dinastía davídica, en el norte no, en el norte llegaban al poder a raíz de golpes de estado donde el que daba el golpe de estado y funcionaba, entonces quitaba el rey de turno y se ponía a él. Entonces, mientras abajo había 4 o 5 reyes, en el otro habían 8 y 10. Entonces, todo eso hizo también que el norte hiciera muchos pactos con los vecinos y siempre fue acusado por sus hermanos del sur, de Judá, de que por culpa de ellos llegó la idolatría a Israel, de que ellos se juntaron con pueblos que adoraban a los Baales y que todo eso hizo que ellos fueran decayendo de poco a poco. Adelante, Sonia. Profesora, sí, una de las cosas que quería preguntarle, cuando se tumba, por decirlo de alguna manera, a ver si me fue la palabra, el primer templo, es como, como una consecuencia de esta corrupción que tuvieron los reyes David y Salomón, o por lo menos así lo dicen. Quienes lo dicen son los profetas que de alguna manera responsabilizan a la corrupción que hubo con los reyes David y Salomón y que tuvieron como consecuencia que se cayera el primer templo. Sí, bueno, Eso el primer templo se cae con los babilónicos. Pasan muchísimos años de David y Salomón ya pasaron a la historia, ¿ok? Esos son 400, 500 años después de David y Salomón, ¿ok? Lo que pasa es que ellos van de mal en peor, por decirlo así, o como diríamos nosotros. Cuando tú empiezas a veces una etapa de decadencia, la decadencia va como en progreso, ¿no? Donde llegamos quizás hasta a tocar fondo, por decirlo así. Y eso fue lo que esta gente llegó cuando los babilónicos los asomaron. Pero antes de los babilónicos hubo otros, ¿verdad? De hecho, la primera confrontación se da es con los asirios, ¿verdad? Los asirios eran un grupo que ya desde el año 2000 tenía su capital Nínive, otra ciudad importantísima era Asur, ¿verdad? Y ellos de alguna manera eran un territorio surcado por el Tigris, el Éufrates, con abundante agua, y eso hizo que ellos fueran un pueblo muy guerrero, porque precisamente para defender su tierra, de alguna manera, fueron, vamos a decir, peleones, por decirlo de algún modo. Entonces, tuvieron varios periodos de inestabilidad hasta que se van conformando un
verdadero imperio hacia el año 1000 antes de Cristo, donde un rey llamado Tiglat-Pileser primero dio paso pues, a lo que fue una dinastía de reyes asirios, como Sargón, como Senaquerib y Asurbanipal, que fueron cogiendo territorio, conquistaron Damasco, de alguna manera fueron amenazando, se hicieron con Damasco, que fue conquistado hacia el año 732, y bueno, la idea era ir bajando y hacerse con la parte de Israel, que estaba en el norte, que era más débil precisamente porque ya estaba, vamos a decir, como decían los judíos, contaminado, digamos, por la mezcla de razas. Y entonces, ¿qué pasó? Llegaron los asirios, estamos hablando del año 721, 722, ¿verdad? Se adueñan completamente de la parte del norte y ya no le queda más que a los pobladores del norte irse donde sus hermanos del sur, pero ya prácticamente el reino del norte desaparece. Entonces no se quedan más que con la parte del sur, donde de paso Judea es cercada y trata de ser arrasada, pero no llegaron hasta, ¿verdad? Estamos a 5 para las 6. Yo creo que no da tiempo de hacer el pedacito que nos falta. Ahora, yo voy a hacerles un pequeño video con lo que falta de este tema, ¿ok? Que es poquito, para entonces ustedes puedan completar la temática que correspondía verdaderamente al día de hoy, que serían el tema 3 y el tema 4, que son de la misma unidad 3. Para que entonces, dentro de 3 semanas, cuando nos veamos nuevamente, yo les voy a hablar de los profetas. El que tenga 2 o 3 personas que tengan los temas ya de profeta para la exposición, bueno, si quieren ese día podemos aprovechar de comenzar con esa etapa. ¿Ok? Recuerden, 5, 7 minutos a lo sumo, no más de 10, para que entonces dé chance para que todos sus compañeros puedan también tener su oportunidad. ¿Ok? Yo les paso, todos se los paso por el chat más tarde. ¿Ok? Gracias. Adelante, José Luis. Profe, ¿usted va a asignar el día en que vamos a exponer o nosotros se lo proponemos? ¿Cómo es No, la, se los perdone dejo que, libre, se los dejo libre para que ustedes ok, puedan. Me dicen, estoy lista. Cuando diga, bueno, eso sí, no me vayan a hacer que cuando yo les diga, bueno, tenemos espacio para que 2 expongan y nadie diga, no, yo no, yo no, yo no, yo no. Yo me ok, anoto, profe. Ajá, ve, Ya entonces estoy cosa lista. de que para que van saliendo eso de cualquier manera, tienen 3 semanas para preparar ¿cómo se llama? Ese trabajo, y con lo que yo les voy a completar del pequeño video que les voy a hacer ahora, tienen para hacer la tarea que es dentro de 3 semanas, la influencia del poesílio en la elaboración de los textos. Okay. very good. Adelante, Ok. Ricardo. Ese es el ensayo No, de ese no Ibero. es ensayo, es un foro. La influencia del exilio, del Ajá, Del exilio. exilio. del Es que exilio de Ibero, Babilonia, el exactamente. primer ensayo, ¿cuándo se entrega? Es que estoy un poquito perdido porque me conecté tarde. Mira, yo no les estoy mandando, Hoy. ¿cómo se llama? Actividades todas las veces, ¿ok? Tenían una en el tema 2, Ujú. ¿verdad? Hoy vimos el tema 3 y 4. Ok, Bueno, el 4 no está completo, se los voy a completar más tarde. muy bien. Entonces, ya con eso tienen un foro, ¿verdad? Sobre el papel. Recuerden que el Antiguo Testamento tiene su redacción definitiva en el Pogesilio. Luego que Sí. ellos regresan de Babilonia y son gobernados por los persas, es cuando se empieza a dar la redacción definitiva. O sea, el énfasis que estoy haciendo es que la etapa del Éxodo es tan importante como esta etapa posterior al exilio a Babilonia, porque marcó el inicio de lo que se conoce como judaísmo, y donde va a hacer o darse las pautas de lo que vamos nosotros a encontrar en el Nuevo Testamento en la época de Jesús, porque se gesta en esta etapa. ¿Ve? Es un poco, pero es un foro.
Recuerden que los foros son algo Ok, bastante déjeme, sencillo. sumarizar entonces. Busquen, sí, pero Hoy entregamos búscalo. el ensayo, Ajá, y el correcto. foro se entrega dentro de 3 semanas. Exacto. Muy bien, Y listo. vayan Gracias. preparando el tema de los profetas que les Y el tema de corresponde. los profetas. Muy bien. Ajá, Buenísimo. adelante, Julieta. ¿Quién fue que levantó la mano? Julieta. Sí. Sí, solamente quería verificar la fecha de entrega del foro, si es antes de su clase o es en esa fecha, independientemente si ya hemos visto la materia. No, esa. ¿cómo se llama? En esa época, precisamente ese día, creo que yo, o sea, mira, ahorita no tengo el plan de clases aquí, pero ¿se acuerdan que yo se los pasé? Al Sí, final, donde están las actividades que hay que hacer, espérense un momentico, el foro. es 1 de abril. Ah, Dice. ajá, Parece- 1 de abril, exactamente. En módulo 7 está todo. Sí, Ajá, En módulo En, 7 en está módulo, todo, en pero módulo dice 7 primero está de todo. abril. en módulo Correcto. 7 dice que hay una entrega el 1 de abril, algo así, o clase, ¿no? Bueno, porque recuerden que Entrega del ensayo. en módulo 7 estaba el primero que yo me había equivocado con la fecha, pero recuerden Ujú. que yo les pasé el plan de estudios Así corregido, es, así es. el plan de estudios corregido, o sea que esta actividad es para el 15 de abril. 15 de abril. Pero entonces tiene que modificar usted la fecha en módulo 7 para poderla cargar en esa fecha. Ah, ok, Ah, pero se los pasé por WhatsApp, cierto. se los Correcto, pero pasé por después no la WhatsApp. Eso podemos sí, voy cargar a nosotros en sustituir, módulo 7. sí, voy a sustituir el que está allá en módulo 7, Perfecto. ¿ok? Yo creí que lo había hecho. Adelante, Gerardo. Profe, no era para decir lo del 1 de abril y que Ok, no estaba modificado. Yo lo acabo sí. de verificar ahorita y continúa diciendo 1 de abril. Sí, ok. Entonces yo lo reviso entonces para ver si es que puse 1 de abril yo. Vamos a ver. Ok, Perdón, me enredé todo con el 1 y el 15 de abril. El foro es para el 15 de abril y el tema es la influencia del exilio de Babilonia.